Muchas bendiciones, su pastor amigo el hermano Rubén Polanco, con la meditación de este domingo, 5 de noviembre. Nuestro texto clave está en Josué 7, 11 al 20. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Sigue diciendo el 20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y le comenzó a relatar la historia de todo lo que había hecho. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Jesús, quiero traer la meditación del día con lo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestro corazón, y siento que para mí y todo creyente y aquellos amigos y amigas en cualquier parte de este globo terráqueo que escuchan este mensaje y que quieran buscar de Dios, aceptar a Jesucristo, clamar a su sangre, es digno de que miremos esta enseñanza, esta palabra. Le hemos titulado Analicemos el pecado de Acán. Analicemos. Hoy, como las cosas se miran en el mundo, las guerras y las tantas cosas, en especial Israel, y diría yo Panamá, porque es mi nación donde nací y resido, y está convulsionada, está compleja la cosa. Pero para Cristo no, ni la franja de Gaza con Israel. Pero es necesario que todo el pueblo de Dios que está orando, todo, sin distinción de país, continente, raza, estemos claros que para poder que nuestras plegarias, nuestras oraciones, como hemos enseñado en otros mensajes, lleguen, nosotros tenemos que estar enmarcados bajo un Dios eterno que mira lo que hacemos para poder escucharnos. Por eso es que el corito dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una de las cosas que podemos analizar en el pecado de Acán, una reprensión divina. Salmo 119, verso 21, reprendiste a los soberbios, a los malditos que desvían tus mandamientos. Eso era lo que estaba pasando con Acán. Había que haber una reprensión de parte de Dios. Dios tenía que mostrar que nada impuro está bien a sus ojos, y más cuando se trata de sus elegidos, de su proyecto, de su agenda, debe cumplirse conforme a lo que Él establece. Entonces, sentamos el primer punto. Todo pecado va a recibir una reprensión divina. Quebrantar el pacto que hemos hecho con Dios tiene consecuencias. Isaías 24:5 nos los dice. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantaron, traspasaron leyes, hicieron asuntos deshonestos, injustos, totalmente comprometidos con los reglamentos que Dios dejó. Yo en mi análisis pienso que no vale lo que usted sirva, lo que usted ayune, lo que usted quiera llamarse ser, si verdaderamente estamos como Acán, guardando pecados dentro de nosotros. Hace semanas atrás estoy meditando en esto, y esta semana que pasó, la iglesia, en el ayuno semanal que hacemos, le hemos puesto a ayunar y orar, y en mi hogar también he llevado esa consigna adelante. Analicémonos, oremos a Cristo que todo pecado oculto salga a la luz,
porque tiene consecuencias, tiene reprensión divina y hace una separación, por así decirlo figurativamente, entre de que el Señor Jesucristo, Jehová Yahweh, incline su oído, me escuche y responda. Cuando hay algo escondido que a Dios no le agrada, no le hace que hables lengua, llores, que tengas el rango, lo que tú quieras poner. Entonces es digno de analizar el pecado de Acán. Separa de Dios. El Salmo 66, 18 nos lo dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado causa es juicio en vez de respuesta divina, en vez de gracia, misericordia, amor, libertad y todas las promesas que Dios tiene para el Hijo de Él. Lo que causa es lo contrario: separación y juicio. Y quiero volver a recargar con otro texto lo que les quiero compartir hoy. Examinémonos con la palabra, con nuestro andar. Y es mejor confesar el pecado, sea por lo que haya que pasar, que esconderlo. El mundo, los salvados, los necesitados, Panamá, Israel, la Franja de Gaza, esta tierra, el reino de Dios, necesita gente que, si ama a Dios, confiese su pecado, por mucho que tenga que dejar. Porque hay personas que dicen: ay, no, yo no lo digo porque voy a perder la silla en el escalón que estoy. ¿O qué van a decir? No. Yo le digo: tenga cuidado con eso. Esto le pasaba a Acán. Analicemos el pecado de Acán. Analicémoslo, mirémonos en el espejo de la palabra, examino, Dios mío, y pruébame. Pero vuestras iniquidades, Isaías 59:2 dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este texto habla muy claro de lo que quiero ser muy enfático hoy. No escondamos pecados, y mucho más cuando a veces los que asistimos a una iglesia, los hermanos lo saben, contaminan a muchos, hay mucho morbo, muchos comentarios, y a veces el que está lleno de Dios puede a veces discernir que hay corazones que están fallando. Y quiero decirte que el arrepentimiento no es solo lágrimas y confesión. Eso va más allá. Eso para mí apenas es el inicio. Debe haber un arrepentimiento genuino con frutos dignos que confiesen que aquella transgresión fue quitada y que usted cambió y se transformó bajo la gracia y el poder de Dios, y el Espíritu da testimonio que usted está en buena ley. Analicemos el pecado de Acán y mirémonos para que Dios nos use y para asegurarnos nuestra estadía en el reino de Dios en esta vida y para la eternidad. En el pecado de Acán se mira engaño, falta de honradez, codicia, tentación, robo. Eso es lo que se mira en el pecado de Acán. Codicia. ¿Qué le dice eso? Hay muchas personas que por los lugares donde están hay mucha codicia, mucho robo, mucho atropello con el justo. Es lo que se está mirando. Panamá está revuelto por esto, por la codicia, por el amor al dinero, porque no puede ser que por 4, 5, diciéndolo en sentido figurado, una nación sea devastada para que otros... Y es lo que está pasando en el mundo, no en Panamá. Hay mucha codicia. ¿Por qué pecan moralmente? Por la codicia. Quiero caminar, andar con el sexo opuesto. ¿Por qué se abusa del poder?
porque es un robo de sustraer la autoridad que Dios le ha delegado a un líder. Llámese de iglesia o político. Es una autoridad delegada de Dios. Usted debe actuar conforme a los preceptos divinos. De no, usted no representa los intereses de Dios ni la autoridad de Dios. Reflexionemos, analicemos, pensemos. Busquemos esta semana un lugar donde orar y vertir el alma, el corazón en las manos de Dios, porque también puede haber pecados que lo hemos cometido y también no hemos sido lo suficientemente conscientes para analizarlos. Porque no solamente se peca con robar, adulterar, fornicar. Hay muchos tipos de pecado que muchos llevan a cuesta y por ello tropiezan mucho. Y la Biblia dice, ay por aquel de la cual viene el tropiezo. Engaño, falta de honradez. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Este pecado no viene de ahora. Él procedió a asegurarle una perfecta impunidad y prometer grandes beneficios al participar de él. Eso era lo que Satanás estaba haciendo con Eva, lo que estamos mirando hoy en día florecer en todos los estratos de la sociedad. No es más que esto. Hay más de uno que se quiere beneficiar atropellando a otro y cree tener impunidad. ¿No le dice algo esto con los que escuchamos en las noticias? A nivel nacional en especial y a nivel mundial. El pecado que tuvo Eva, Satanás la hizo codiciar y le puso algo muy sutil, un fruto. Y sabe Dios que va a ser igual a Dios. ¿Y qué pasó? Pensó recibir grandes beneficios, pero fue todo lo contrario. Hay gente que piensa que porque están en el poder o porque tienen esto, porque pueden y quieren más y más, porque se vuelve como una droga el poder y el dinero. Eso era lo que estaba buscando Eva. No es nada nuevo lo que está pasando. Beneficios. ¿Engañados por quién? Por el que viene a matar, hurtar, destruir, por el gran mentiroso. Jesucristo lo reprenda con su diestra de poder. Cuando vemos el terreno, llega la tentación, llega la codicia y llega el robo. Porque tenemos que aprender a analizar el pecado de Acán. Llega la concupiscencia, dice Santiago, pero a veces entra por la vista. Acán llegó, Dios dijo, hagan todo y no cojan nada. Pero Acán vio el manto babilónico, vio plata, vio oro. No le trae este texto de Josué capítulo 7, léalo todo para que se instruya mejor. No le trae muchas luces de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Él vio vestido, él vio plata, él vio oro, él vio riqueza. Y desde que lo vio, se turbó, le entró la codicia y se metió a robarle a Dios. El que le roba al pobre, el que atropella a otro, el que agarra cosas codiciosas, el que tiene su vista en lo terreno y no en lo divino, termina como Acán. Porque por algo Dios dejó esta palabra, para tener una similitud con lo que va a pasar en estos días finales que el mundo está dando las últimas vueltas. Y es un texto muy célebre y típico en el terreno cristiano. Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire lo que dice, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Analicemos el pecado de Acán. Y fueron traspasados a muchos dolores. El poder, el dinero no lleva a nada bueno. El atropellar,
el sacrificar a muchos para que usted tenga millones de billones y trillones en el banco, eso no lo va a hacer feliz. Y hay un Dios que está allá arriba. Analicemos el pecado de Acán y cuidémonos que Dios es justicia y es fuego consumidor. No le hace que tantos años de iglesia tengas y qué rango tengas en la iglesia. No al pecado encubierto como Acán. ¿Y dónde lo tenía? Lo que siempre me llama la atención, en el centro de su tienda. Hay gente que adultera, roba, hace tantas cosas y perdonan tantas cosas como si fueran Dios y las guardan en el centro del corazón, y a veces se olvidan de que la Biblia dice: en público se gritará. Hoy en día, cuando miramos las evidencias y cuando hasta que nos ruborizamos, pero muchos de ellos pensaron que eso no se iba a saber. Yo he tratado con casos muy difíciles, pero cuando tú pecas, tú piensas que nadie se va a dar cuenta, y el pecado como que te turba la mente y no reacciona hasta después de haberlo hecho. Pero después, dice este texto, vienen traspasados de la fe a muchos. Mire que usa la S al final. Muchos dolores. Duele ver una persona arrepentida llorar y tratar de cambiar esa página. Pero no nos queda otra que ministrarle, orar y pedirle a Dios que realmente alcance esa vida y que tome ese arrepentimiento y sea salvo. Porque hay algunos que no buscan verdaderamente a Dios y son traspasados a muchos dolores. Y lo que yo siempre me gusta tener claro, y le digo a cualquiera: el pecado siempre tendrá consecuencia. Jamás el pecado será perdonado sin consecuencia. Por eso es que Jesucristo tuvo la consecuencia de llevar nuestros pecados y sufrir tanto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pueblo de Israel se sentía confiado. Ya derribamos a Jericó. Mira, deja el ejército. Mira, con 300 hombres, Jai es una ciudad chica. Lea Josué 7. ¿Y qué pasó? Cuando hay pecado, Dios no escucha, Dios no está contigo, como lo hemos visto a través de todo el texto bíblico en esta meditación. Israel huyó, murieron, hubo una gran derrota, a pesar que era un pueblo mucho más chico, porque Dios dijo: hay pecado en el pueblo de Israel. Para los que se congregan en una iglesia, para los que tienen familia, que todos, nadie vino del aire. Nuestros pecados pueden llevar a muerte a muchos de nuestra familia. Nuestros pecados pueden llevar a muerte a una iglesia. Los pecados dentro de la iglesia se multiplican más que la levadura en el pan. Y cuando miramos hoy la tecnología, para mí, yo siempre lo digo, la tecnología es como un instrumento que usa Dios para cumplir su palabra. Lo que haces escondido se va a gritar de las azoteas. Hoy en día vemos en las redes, y no es que nada más copiamos todo de las redes porque es mentira, es inteligencia artificial. No, porque hay testimonios vívidos y gentes que hablan acerca de lo que ha pasado y está pasando. No en todos los casos, claro, dentro del seno de la iglesia, en los países, en los líderes, en las políticas, que a veces uno se queda. ¿Por qué? Porque esto no es que estoy diciendo, esto es Biblia. Analicemos el pecado de Acán, y si tenemos chicos o grandes o pequeños o medianos pecados, cambiemos, confesémoslo, arreglemos todo y tratemos de llevar una vida realmente lo más apegado a la palabra, según la gracia, el poder de Dios, y nosotros podamos, porque todavía vamos a lo perfecto. De eso yo estoy claro. Para algunos que dicen, pero que él no peca. Sí, claro que sí. Pero pecados de muerte son otra cosa, y esconderlos peor, porque aún el pecado más sencillo
uno debe confesarlo, y si hay que pedirle perdón a alguien, uno debe pedir. Pero hay gente que ofende, y yo no sé, ¿será que son impunes? Cuando esto no me enseña el texto. Acán no era Acán también tenía su ranguito, pero Dios dijo: ha pecado Israel. Entonces quiere decir que si un líder, un pastor, un padre, una madre de familia, un hijo peca, ha pecado la iglesia, mientras que la iglesia tolera el pecado, porque Dios no tolera a aquel que de una u otra forma sabe y tolera el pecado. Entonces, analicemos el pecado de Acán y estemos claros que a veces tú no has cometido el pecado, pero lo encubres y te haces igual. En nuestro Panamá las leyes prevén muchas cosas. Si alguien tiene problemas con una menor, el padre o la madre lo sabe y no lo denuncia, si llega a haber un juicio en el Ministerio Público, tienen parte. Yo siempre pienso, si aquí en la tierra, ¿qué del cielo? Que antes que lo cometas ya Dios sabe. Ese era el pecado de Acán. Una derrota inesperada porque Israel estaba confiado. Hay mucha gente que está muy confiada y tengo y Dios me usa y y tiene la cena llena según ellos. Cuidado que una derrota inesperada puede venir, ya sea en este tiempo o en el tiempo de ir a las bodas del Cordero y recibir diademas, galardones. Lo estoy diciendo para que procedamos, me incluyo, al arrepentimiento. Mejor es pasar por lo que haya que pasar que tener problemas con el Señor. Pedro, un hombre que pasó por eso, se sentía confiado como Israel. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y fue aquel que Lucas nos lo dice, 22:56, buscando calentarse. Ya se lo habían advertido. Analicemos el pecado de Acán, nuestro tema. A veces Dios da las advertencias, pero nosotros hacemos oído omiso, porque el poder, el dinero, el liderazgo, qué sé yo, las tantas cosas, es mío, es mía, lo otro, aquello. No, ayudar es hacer que alguien o usted confiese su pecado y dar todos los procesos de restauración, incluyendo el acompañarlo en la disciplina que va a conllevar. Israel tuvo que juzgarse el pecado. Josué no dejó eso así. Tuvo que buscar quién era y tuvo que Acán y su familia. Hoy en día puede pasar eso en cualquier familia, que en alguno de los miembros haya pecado oculto. Puede oler a muerte o heder a muerte esa familia. Hagamos lo que hizo. Le dolió, pero lo sacó. Lo apedrearon, se lapidó el pecado. El pecado tiene que ser confesado y juzgado por Dios. Nosotros los seres humanos, y la Biblia nos lo recomienda, y con mucha oración y mucho cuidado, restaurarle, vosotros que sois espirituales. Y cuidado, que mucha prepotencia, falta humildad en el que quiere restaurar, y mucha soberbia en contra del pecador. Tú caes también en pecado. Y en vez de ayudar, es como que alguien está en una tierra movediza. Tú lo vas a ayudar y también caes y te hundes igual que él. Israel tuvo que juzgar el pecado. Y después vinieron las victorias. Cuando hay Acanes y Acanas hablando de mujer, cuando hay Acán en el liderazgo, ya sea político o eclesial, hay muerte y el pueblo pierde. No le hace que tengas 3,000, 2,000, 300, 400 y que hagas y deshagas. Para Dios hay pecado y hay derrota. Es lo que nos recuerda Hechos 5 en el caso de Ananías y Zafira. Pecaron. Moneda. Pero después que el pecado fue juzgado y lapidado igual que acá, Ananías y Zafira murieron.
la iglesia comenzó a seguir en sus señales, prodigios y milagros. ¿Qué hubiera sido que no se hubiera discernido y juzgado espiritualmente el pecado de Ananías y Zafira? La iglesia se hubiera detenido, pero Dios nunca va a permitir que su iglesia se detenga por un Acán, una Ananías, una Zafira. Dios siempre va a juzgar el pecado, y a veces es mejor confesarlo que caer bajo la justicia de la diestra de Dios. Hoy yo quiero dejar a todo el que me escuche esto, analicemos el pecado de Acán, en especial para mi Panamá, y si alguno en África, en Asia, Medio Oriente, América, Europa, en cualquier lugar de esta tierra, miremos el pecado de Acán y no seamos rápidos para juzgar a alguien, porque pueda de que tu ojo está más sucio que el del vecino. Si no, examinémonos cada uno para que nuestras oraciones, nuestras vidas puedan irradiar luz, nuestro clamor pueda traer respuesta divina y que no haya nada que nos separe entre Dios y nosotros. Reflexionemos y analicemos muy bien el pecado de Acán. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Nadie lo vio, él lo escondió. Y en el centro de su tienda, ¿qué cosas tendrás escondido en el centro de tu corazón que piensas que nadie te vio? Pero aunque el líder eclesial no te vea, hay un Dios que te ve. Analicemos el pecado de Acán y reflexionemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa esta palabra para redarguir, corregir, salvar, enderezar al rebaño tuyo, que realmente podamos florecer como la palmera y que realmente nuestras oraciones no tengan estorbo, nuestra vida sea un faro de luz para las tinieblas que pupulan de aquellos que no te conocen, y que quizás a muchos de ellos los vas a llamar a arrepentimiento. Que seamos roca que edifica y no roca que hace caer a muchos. En el poderoso nombre de Jesucristo, cubre el pecado, la rebelión con tu sangre. Ayúdanos, Señor. Poséenos y úsanos y úngenos poderosamente con todo el propósito y el designio para nuestras vidas en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesucristo, y ponemos nuestra nación, ponemos a Israel, ponemos cada corazón que se humilla y toma un lugar de rodillas en cualquier parte de este globo terráqueo, para que le ministres, les toque y que una nueva vida santificada surja, y que tú le des fortaleza en los procesos que deberá pasar por la paga del pecado, y esa restauración, esa transformación para seguir expandiendo tu reino. Ministra salud, ministra protección, ministra lo necesario. En el nombre de Jesucristo ponemos esto en tus manos y te damos la honra y la gloria, Jesús. Amén. Muchas bendiciones.